Entonces, con la ayuda de Dios, por su gracia, vamos a continuar con este estudio en los capítulos 11 y 12. Laura, ¿sabe qué otro favor le iba a pedir? El micrófono, para instalárselo, el de solar. Gracias, sí. Bien, vamos a ir leyendo a medida que vayamos estudiando el texto bíblico. Vimos que el título de esta enseñanza, que ya dimos la primera parte, fue Dios está ocupado. Ya, gracias. Decimos que Dios está ocupado. Entonces es un término que alguno podría pensar que es que queremos decir que Dios no hace cosas porque está ocupado. No estamos refiriéndonos a eso. ¿Listo? Estamos refiriéndonos a que Dios está trabajando. Dios está trabajando, está haciendo su obra. Y dijimos que íbamos a hablar de un problema muy grave que nos afecta mucho como iglesia, y es acerca de la indiferencia, la apatía y el acomodamiento, que se resumen en una palabra, y es egoísmo. Eso afecta nuestra labor como iglesia local, pero también para servir individualmente al Señor. Nosotros somos afectados por la indiferencia, la apatía y el egoísmo para servir al prójimo, para servir a nuestros hermanos. Algo muy sencillo. Esta iglesia reúne un número considerable de personas y se hizo la invitación para hacer el aseo. No a todos, no se le invitó a la iglesia, se invitó a un grupo más o menos de decimos 30 o 40 personas. Se le envió esa información. Y en esa información que se les... así está bien, hija. En esa información para 40 personas, uno dice, bueno, ¿por qué la invitación no estoy yo aquí? Si me invitaron. Muchas veces es porque, aunque suene duro, dicen, no, yo no soy egoísta, pastor. Bueno, a veces hay indiferencia o apatía o egoísmo frente a las necesidades locales de la iglesia, cosas por el estilo. De eso es lo que estamos aprendiendo y hablando en estos días. Entonces, hablamos de que en el capítulo 10, a diferencia de nosotros, los israelitas, los judíos, tomaron el compromiso de hacer de renovar el pacto que había hecho Dios con Moisés en el Sinaí. Se comprometieron a obedecer la palabra de Dios y a ponerlo en práctica, porque decir que yo voy a obedecer la palabra de Dios, si no lo pongo práctico, estoy, mejor dicho, en el lugar equivocado. Estoy haciendo cosas solo para que me vean, pero yo debo volver eso práctico. Y ya en el capítulo 11 y 12 se dedican a repoblar la ciudad de Jerusalén, porque como dice el capítulo 7, versículo 4, era muy espaciosa, vivían pocas personas y no había casas reconstruidas. Además, todo el pueblo se reúne para dedicar la construcción del muro. Y explicamos que el pueblo entendía, cuando hablan de dedicar el muro, es que ellos lo hacían como una ceremonia de consagración al Señor. 3 aspectos importantes acerca de servir en este pasaje. Entonces, en los versículos del versículo 1 al versículo 26 del capítulo 12, estamos en los capítulos 11 y 12. 11:1 al 12:26, hablamos acerca de la voluntad de servicio. Capítulo 12, versículos 27 al 43, la dedicación del servicio a Dios. Y los versículos 44 al 47, dijimos de sirviendo a los que sirven. Entonces hablamos ya de la voluntad del servicio.
explicamos que los que ponían el ejemplo en el servicio eran los líderes, y decía que la reacción que tuvo el pueblo con las personas que se comprometieron era de bendecirlos. Y aclaramos el concepto de bendecir a las personas, porque es que el concepto de bendecir hoy en día la gente lo está usando mal. La gente dice, por ejemplo, te bendigo, pero yo realmente no te puedo bendecir. Yo más bien le pido a Dios, que es el que bendice, que te bendiga. Entonces mi saludo cristiano es: Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Pero si yo te digo te bendigo, estoy asumiendo una posición de soberanía, de poder absoluto. Le estoy diciendo, yo soy omnipotente, por eso puedo dar bendiciones, y el que bendice es Dios. Bueno, entonces, no, eso está mal dicho. Yo lo que debo decir es, como eso es como una oración, yo le pido a Dios que te bendiga, o que el Señor te siga bendiciendo. Pero siempre es la dependencia, siempre. Nunca puedo cortar ese vínculo, mi dependencia en Dios para que te bendiga. Entonces, cuando ellos bendecían a otros, era que, bueno, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué fue lo que explicamos? Que yo voy a bendecir al pastor Fabio, entonces significa que yo voy a hablar bien del pastor Fabio delante de ¿quién? De Dios y delante de los hombres. Entonces, cuando alguien me pida razón de la hermana Astrid, entonces yo hablo bien de ella. Eso es bendecirla. Bien decir de ella. Eso es lo que pasa en el contexto, que estamos en Nehemías 11:12. Y delante de Dios hablo bien de ella. Y digo, Señor, ten en cuenta el servicio de mi hermana Astrid. Bendice su vida, Señor, glorifícate en ella, dale gracia, sabiduría. Señor, protégela, guarda a su esposo y a su hija, Señor. Dale más capacidad y tiempo para el servicio. O sea, estoy hablando bien delante de ¿quién? De Dios, por ella. No es que Dios no la conozca, pero es a lo que Dios me ha llamado a mí, como parte del pueblo que se beneficia del servicio de un siervo de Cristo. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Bien, entonces en el versículo 6, en el capítulo 11 dice que eran hombres valientes, hombres, ¿cómo dice el texto? ¿Quién lo lee? 11:6 de Nehemías. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Eso, hombres fuertes. En la versión en la Biblia textual dice hombres valientes. Y otras dicen hombres de valor. ¿Qué es un hombre de valor? Una persona valiente, una persona fuerte para Dios. Para nosotros un hombre fuerte, lo vemos todo musculoso, todo así vigoroso, eso es para nosotros. Pero en los términos del contexto bíblico de Nehemías, del libro de Nehemías y del libro de Esdras más bien, es una persona que vive para Dios. Eso es ser valiente. Eso es ser de valor. Una persona que vive consagrado para Dios. Una persona que vive por la verdad de las Escrituras. Porque es que usted hoy en día vivir por la verdad de las Escrituras. Yo creo que la mayoría, si no todos, hemos vivido ya dificultades por vivir a la verdad de las Escrituras. Porque usted sale y las personas le van a demandar que haga cosas que son contrarias al culto. De hecho, usted estar hoy aquí, algunos dirán, el esposo le pudo haber dicho, y otra vez vas para la iglesia, ¿y por qué no te quedas? Pues, algunos esposos, y vas para allá, y algunos hijos, cierto, puede que diga, pero ¿cómo así? Pues, que es tanto fanatismo. Eso es porque, eso es ser valiente, eso es ser fuerte, eso es ser un hombre o una mujer de valor, porque vive para Dios, o sea, este tiempo lo ha dedicado a Dios, porque vive por la verdad de las Escrituras. El Señor Jesucristo daba por sentado que nosotros, la iglesia, íbamos a estar en ayuno y oración hasta que Él volviera. Además, porque da su vida en servicio voluntario. Eso es una persona valiente, una persona fuerte. Entonces, una persona valiente y fuerte no es porque hable duro, no es porque sea musculoso, no es porque sea joven, no, y no es que sea malo. Eso no estoy diciendo que ser musculoso es pecado, pues para que no la vayan a coger la enseñanza por la cola, ¿cierto? Por ahí el pastor dijo, entonces yo no voy a volver al gimnasio. No, tampoco. Oiga, ojalá yo pudiera.
No, yo lo que digo para todos ustedes, para que no empecemos a polarizar las cosas, es que es una persona que es fuerte para Dios, fuerte dentro del contexto de Nehemías y de Esdras, fuerte de acuerdo a lo que el Señor dijo, son fuertes, porque es que fue el Señor, o sea, Dios el Espíritu Santo, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que, y dice Pedro también, en 2 de Pedro 1:21, dice que no fue voluntad de Nehemías. Digo, yo voy a decir que todo el que haga eso es fuerte. No, no fue Nehemías. ¿Fue quién? El Espíritu Santo, dice la Escritura en Pedro. O sea que es por voluntad del Espíritu Santo que quedó escrito y resaltado y quedó ahí para la eternidad, que los hombres fuertes son los que viven para Dios, viven por la verdad de las Escrituras. O sea, usted... Así el que sea le diga, usted dice, es que siempre hay una autoridad superior. Hay una autoridad superior. ¿Cuál es la autoridad superior? Dios. Y para nosotros que como iglesia tenemos 3 autoridades, a saber, Dios, obviamente, Jesucristo como cabeza pues, de la iglesia, dice Efesios 1:23. También está el Espíritu Santo como vicario de Cristo y las Escrituras. Entonces, si a mí alguien me dice que haga algo, no importa si es mi autoridad, puede ser un guarda de tránsito, puede ser un policía, puede ser el rector del colegio, pueden ser mis padres, puede ser cualquiera, pero si dice le está dando una orden por fuera de las Sagradas Escrituras, entonces esa persona me está pidiendo que desobedezca a la autoridad superior, que es Dios. Nunca. Yo siempre debo obedecer a la autoridad superior de quien es mi autoridad. Entonces yo puedo tener 2 jefes, este jefe y el otro más jefe. Entonces este más jefe me dice que no haga eso, pero el jefe me dice, sí, hágalo. Entonces yo debo someterme a la autoridad superior. Y fuera de eso, si esta autoridad está alineada con la autoridad de Dios, entonces debo pensar siempre en eso, la autoridad superior. Entonces, Dios dice que vive por la verdad de las Escrituras. O sea, si me digan lo que sea, si alguien me esté pidiendo que haga lo que sea, yo vivo es por la palabra. Dar su vida en servicio voluntario. La otra palabra es voluntario, ¿es cuál? En el texto, en otra versión. ¿No lo recuerdan? Es el COVID, es que ese COVID es tremendo, hasta la memoria la borra uno. Y borra las notas. Gratuito. El servicio es gratuito, ahí dice. Entonces esa gente dijo, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y de forma voluntaria, de forma gratuita. Eso es lo que está diciendo. Y además, con valentía y con coraje, es vivir por lo que más importa. Eso es un hombre valiente, aunque le cueste la vida, ¿cierto? Es vivir por lo que más importa. ¿Y qué es lo más importante de acuerdo a las Escrituras? Efesios 1. La gloria de Dios. Es vivir para la gloria de Dios. Bien. Entonces ya vimos cómo Dios está ocupado obrando en los corazones del pueblo para repoblar a Jerusalén, y lo hizo por medio de la gente dispuesta a servir voluntariamente. Luego vimos cómo el pueblo le rinde culto, dedicándole la obra que construyeron en servicio a Él y al plan de Dios en los versículos 27 al 43. O sea, ellos como pueblo dedicaron su servicio y su trabajo por la causa de Dios. Y dijimos que no era simplemente construir cosas, lograr metas, alcanzar propósitos. No, es que todo su trabajo es en servicio al Señor. Esa es la vida del creyente. ¿Y cómo lo demuestran? Que hicieron un culto de adoración cuando terminaron la obra. O sea, ellos estaban diciendo, es que todo eso no es para que el nombre de los judíos o los israelitas se engrandezca, es para que el nombre de Dios sea engrandecido delante de los hombres. Era eso. Para eso hacían la dedicación a Dios. Esdras 6:16 nos dice que después de reconstruir
el templo, ¿qué hicieron? Esdras 6:16, ¿qué hicieron? Sí, por favor. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Eso. Entonces dice que ellos celebraron con gozo. Nosotros por eso cada culto debería ser eso, una celebración gozosa en la presencia de Dios por todo lo que se hace para el servicio al Señor. Pablo lo dijo en 1 Corintios 10:31. Sea pues que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, es para la gloria de Dios. Es el entendimiento de que como estoy en Cristo, mire, vea, antes de estar en Cristo Jesús, o sea, antes de haber nacido de nuevo, de estar en Cristo, antes de todo lo que yo hiciera, aún las obras que yo consideraba de justicia, eran delante de Dios consideradas como trapos de inmundicia. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, aún lo más cotidiano, lo más ordinario de la vida mía, glorifica a Dios. Porque estoy en Cristo. O sea, no es porque yo soy fulano de tal, porque soy el pastor de la iglesia, o porque es dentro de un culto religioso. Yo estoy pelando un huevo cocinado en mi casa y eso glorifica a Dios. Lo estoy haciendo para el beneficio de los hijos míos. Estoy barriendo y trapeando y lo estoy haciendo en mi casa para que todo el mundo... Eso glorifica a Dios porque es ¿en quién? En Cristo. Pero cuando no es en Cristo, eso no trae gloria a Dios. Eso no hace nada, ¿cierto? Eso no hace nada. Entonces, ahí es donde entendemos que nosotros hoy en día somos como una alabanza viviente todo el tiempo. Entonces yo pienso, hombre, ¿cómo un cristiano puede vivir tan amargadito, como a toda hora tan peleoncito, como a toda hora tan lleno como de rabiecita, sabiendo que es una alabanza a Dios, hombre? Y además, por ejemplo, si yo sé que Dios conoce todo, entonces apareció alguien y vino y me pintó ese muro, y yo digo, ¿será que Dios no sabía, hombre? ¿Lo cogió a él por sorpresa? ¿Ustedes qué opinan? No lo cogió por sorpresa. O sea, si yo aprendiera a entender que es que yo vivo siempre en la presencia de Dios, que vivo es para glorificar a Dios, yo no vivo para glorificar ese muro, ni para glorificarme a mí por ese muro que está limpio. Yo no vivo para eso. Yo vivo es para glorificar a Dios. Entonces, ¿qué debería ser mi reacción frente a esa persona que hizo algo que tal vez no es lo que me guste? Debería ser algo que trae gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo reacciono yo? ¿Trae gloria a Dios? No. Dice, ahí es por eso se llama desobediencia. Porque yo debo vivir para la gloria de Dios, y aún en lo más sencillo, cualquier cosa debe ser para la gloria de Dios. Pero si por ejemplo Laura me dice, pastor, ¿me va a hacer un favor? ¿Me presta este estuchecito? Y yo, tenga a ver, mire, porque hay gente que sí le hace a uno el favor, pero lo hacen con desprecio, con rabia, con desgano. Entonces no lo haga. Piense en eso. ¿Eso va a traer gloria a Dios haciéndolo así? No lo trae. Porque está en ¿qué? En desobediencia. ¿Cómo debería ser? Con alegría. Y si no ¿qué? No lo haga. Mira que estamos hablando del servicio a Dios, del servicio que se hace y que yo dedico todo a Dios. Es decir, a ver, Laura, que encuentre y lee rápido. Colosenses 3:13, 3:17 y 3:23. ¿Por qué le pido a la hermana que lea eso? Porque es que Pablo no iba a decir, voy a inventarme otra forma distinta de vivir. No. Yo ya cité 1 Corintios 10:31, ¿cierto que ya lo mencioné? Sí. Pablo también, que es el escritor de Corintios, pero también es el escritor de Colosenses, escribió eso por el Espíritu Santo, o sea, con la autoridad del Espíritu Santo. Es como Cristo mismo hablando.
Cristo mismo hablando en lo que está escrito, en lo que vamos a leer. Entonces está diciendo, César, lo que usted haga debe ser como que usted no lo hace, usted dice, voy a abrir esa puerta en el nombre del Señor y le dedico la apertura de esta puerta al Señor y me voy a amarrar estos zapatos, dedico la amarrada de estos zapatos al Señor. Usted no lo hace, pero eso ya ocurre. ¿Ya ocurre por qué? Porque estás ¿en dónde? Estás en Cristo y toda la vida de obediencia. ¿Para qué son las manos? Para hacer lo que sea de las manos. ¿Para qué son los ojos? Para hacer lo que sea de los ojos. Por eso Jesucristo elevó tan alto el tema de los ojos, por ejemplo, con el tema del adulterio. ¿Por qué quedó tan alto? Porque es que esos ojos suyos no son suyos. 1 Corintios 6, 19 y 20 no son suyos. Esos ojos son para que traigan ¿qué? Gloria a Dios. Entonces, aun cuando mire, debe traer gloria a Dios. Usted dice, voy a dedicar la mirada al templo, al Señor. Voy a dedicar esa mirada al templo. Usted no hace eso, nadie hace eso. Voy a mirar a la calle y voy a dedicar la mirada. No, nadie hace eso. Pero por donde usted va, usted está glorificando a Dios, mirando, oyendo, tocando, andando, pensando, hablando. Toda su vida está llena de ¿qué? De la gloria de Dios, es entender. Entonces, llenar de la gloria de Dios no significa que hay un pastor aquí gritando, diciendo guacacaracacacaca y echando poderes. No, eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios se representó en una persona, la más admirable, maravillosa y asombrosa, y a Él y solo a Él toda la gloria, y le daremos la gloria por la eternidad, por los siglos de los siglos, al Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, aquel que fue el único digno de abrir todos los sellos y los libros, y el único que merece la gloria. Eso es, hermano, no es un montón de ruido, luces y tal cosa, no. Entonces, usted ya vive en la presencia de Dios. Es que imagine, Dios mora en usted. Eso no es glorioso. Entonces, ¿qué necesitamos esperar para decir que vivimos días gloriosos? Nada. Por eso debemos vivir como lo que somos, una alabanza viva a Dios, un sacrificio constante. Entonces hay gente que normalmente como que ¿cierto? No todo el mundo uno lo ve y uno dice, ay, gloria a Dios, qué alegría ver a esa persona. No, hay gente que uno la ve y uno dice, ay, Señor, ¿por qué no mandaste? Pasa, ¿cierto que pasa? Entonces yo digo, no, pues es que yo no vivo para esa persona ni para la gloria mía. Yo no tengo un pequeño reino, un pequeño imperio donde se rinde tributo y adoraciones a Dios. Señor, ¿qué importa? Esta persona tal vez tenga algo, me haya hecho algo que no me gusta, no me ha gustado, lo que sea, por lo que sea, Señor, pero yo voy a vencer con el bien el mal. Y si esa persona me pide algo, se lo voy a dar. Y si me hizo algo, no le voy a pagar mal por mal. Y me hizo algo, no le voy a cobrar venganza. Y si hay que ponerle, hay que ponerle. Porque ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Léalo, Laura, fuertemente. Colosenses 3, 17 y 23. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso. Entonces usted vive para la gloria de Dios todo el tiempo. Usted se imagina donde el Señor Jesucristo me viera a mí y dijera, ¡ay! Es que ahí viene César, hombre. ¡Ay! Él nunca dijo, como me cae gordo ese Judas. Él nunca dijo. Pero alguien dirá, pero porque él era Dios. ¿Por qué él era Dios? Entonces voy a anular pues 1 Timoteo 2:5. Lo anulo, lo borro de la Biblia, ¿qué? Lo tacho. ¿O no? Borremos entonces Hebreos 4:15 también. Porque es que la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque vivió lo mismo que nosotros, pero sin pecado. O sea, cuando llegaba Judas, imagínense, a ver, si yo pienso a veces, digo, ¡ay! Yo, que no conozco nada de nadie. Ahora Jesús, conociendo el corazón, las intenciones, motivaciones de Judas, él sabía. Y aún así, ¿cómo lo trata? Como un amigo. Pero ¿para qué me enseña a mí eso? Para que yo también haga lo mismo. Y él me dice, César, usted es capaz.
No, Señor, ¿usted por qué es Dios? No, usted es capaz. Porque usted tiene ¿qué? El Espíritu Santo. Tiene mi palabra. Usted es una nueva criatura. Usted tiene un corazón nuevo. Usted tiene un espíritu nuevo. Usted ha sido regenerado. El pecado no se enseñorea de usted. O sea, que usted puede. Esos son excusas, César, para no obedecerme a mí. O sea, son excusas para no amarme, para no demostrar mi amor, porque es que el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces son excusas que está sacando, porque yo, César, te doy, mira lo que te doy, el querer y te doy el hacer. O sea, esa es mi voluntad y está sobre vos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo queda uno? Señor, usted tiene toda la razón. ¿Sabe qué? Cuando yo veo a esa persona y digo, ¡ay!, es porque quiero, porque no lo quiero obedecer. Es mi orgullo, es mi soberbia, es mi altivez, mi prepotencia, Señor. Y perdóneme, Señor. Ahí es donde uno confiesa el pecado. Eso es confesar pecado. Porque Él sabe que yo hice, ¡ay!, Él sabe. Él sabe. Entonces la gente que se queda solo en, perdóname, Señor, porque digo, ¡ay!, no. Es confesar, es ponerme de acuerdo en qué dice Dios de mí. Y es lo que acabamos, del ejercicio que acabamos de hacer. Señor, es que sí, usted lo dice, y yo realmente no estoy demostrando que lo amo. Yo le hablo a todo el mundo que lo amo, pero en realidad veo a esa persona y ya, y Señor, perdóneme, y necesito hacer las cosas que usted hizo. Porque a usted, imagine Jesús, absolutamente inocente, y que lo acusen. A usted le da rabiecita cuando dicen un chisme de usted, ¿cierto? Usted, es que me da como una rabia, hombre. Mira lo que se inventó esta Bertulfa. Y se queda muy seria y viene y saluda y todo el día a la madre. Y traes que regalo y sabiendo todo lo que dijo de mí. Vos puedes creer. No, es que es una cariancha. Y ella, entonces empieza uno a decir eso y uno dice, ¿y sabe qué? Y esa persona dijo eso. Y donde supiera lo que usted tiene en su corazón y conociera su vida, a lo mejor hasta diría más cosas. Pero Jesús sí sabía, y era justo, inocente y perfecto y obediente, y aún así hablaron mal de él, y aún así no hizo lo que nosotros hacemos. No maldecía, no amenazaba. Usted amenaza, de ahí verás que me dan ganas de contar. Espera y verá, yo voy a contar. Hay gente que ahí mismo empieza a decir, espera y verá, es que, sí, con que Laurita está, espere, yo que sé una cosa de ella, yo sé que ella el tapabocas se lo pone sin lavárselo. Espera y verá. Yo la voy a divulgar en los anuncios. Entonces eso es venganza y amenaza. Y Jesucristo hizo eso. Jesús sabía todas las cosas malas y sucias que hacían los apóstoles andando con Él. Él estaba ahí acostado con ellos descansando y aquí están y los discípulos pensando bobadas y Él sabía. Y no los va a mandarle una tormenta para mandarlo a todos para el fondo. Él no decía eso. Los amó hasta el fin. Dice Juan, capítulo 12. Los amó hasta el fin. ¿Eso qué significa? Que Él los amó de una forma tan completa que no había nada que los discípulos pudieran hacer que hiciera que se le acabara el amor de Jesús por ellos. Eso es lo que quería decir. Entonces, cuando Él dice que ama a Emeris hasta el fin, significa que Emeris no puede hacer nada para salirse del amor de Dios nunca. O sea, no importa, que no es una licencia para pecar, porque antes uno quiere no pecar, pero es para que entienda que aunque Emeris hiciera las peores cosas del mundo, no podría escaparse ni salirse de la cobertura del amor de Dios. ¿Por qué no? Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque es que el amor de Dios es ¿en quién? En Emeris, en Cristo. No lo sustentan ni mis obras, ni una persona, ni una criatura. Es el mismo Señor Jesucristo que sustenta el amor. Entonces, cuando el Padre ve a Emeris, dice, ¿la ve a través de quién? En Cristo. Ya la ve en Cristo, en Cristo. Y entonces, ¿qué hay sobre eso? Gracia, paciencia, benignidad. Entonces Emeris dice, no, yo todo lo que he hecho y Dios como me ama, no es una licencia para pecar, sino como dice Romanos capítulo 2, versículo 2 al 4, dice, es un llamado, su paciencia, su benignidad, su longanimidad, en lugar de darme licencia para pecar, me llama al arrepentimiento.
¿Cómo no arrepentirse uno ante un Dios tan paciente que sabiendo todo de mí, que debería aplastarme, y no lo hace? Léame, Laura, en Nehemías 12, por favor, y gracias. Versículos 44 al 47. 47. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Exacto. Entonces ya vimos las tres partes, listo. La voluntad del servicio, o sea, de los que dicen, yo voy, cuente conmigo y mi familia, de manera voluntaria y de manera gratuita. Lo otro es, vamos a dedicar este servicio a Dios, que lo acabamos de observar, resumir. Y el que vamos a ver es sirviendo a los que sirven. Eran los tres aspectos que aparecen en estos dos capítulos acerca del servicio, sirviendo a los que sirven. Entonces dice que en aquel día fueron designados algunos para estar al cargo de la tesorería, dice el texto, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, y era de acuerdo a los que, él dice una palabra muy rara que nosotros no usamos. Eso, de acuerdo a los productos del campo. Entonces eso es lo que quiere decir, de acuerdo a los productos del campo. Y estaban muy alegres de compartir, o sea, no era que ellos iban a hacer lo que hacían o daban lo que daban y era con amargura o tristeza en su corazón, no. El Señor ha hecho un llamado a personas para que le sirvan de una forma particular, como en el caso de los sacerdotes, los levitas, los cantores y porteros. Ahí no está diciendo como que ahí a todo el mundo, no, está diciendo había un grupo específico y con unas condiciones muy precisas para esas personas. O sea, no podía servir cualquier persona y en cualquier época del año. No, eso era muy preciso lo que tenían que hacer. Y Dios los escogió. Dios se había preocupado por ellos. Por eso estableció la manera en la que el pueblo iba a servir a los que sirven, a los ministros del Señor, para que ellos pudieran dedicarse a la obra de Dios. Eso es un asunto de Dios. Dios dijo, vea, estas personas son para mí, para mi servicio, y les van a servir a ustedes para que entre ustedes y yo no hablemos, sino que ellos hablan conmigo. Eso era el tema del sacerdocio. Y dice, pero para que ellos se dediquen a esa obra, yo voy a establecer cómo le van a servir ustedes a los que sirven. Entonces lo que leímos aquí en el texto que leyó Laura es de las provisiones que se hicieron para el templo y para los servidores. Y hay mención. La Torá o los 5 primeros libros de la Biblia estipularon la provisión de todo lo que ahí se menciona. Usted dice, ¿y dónde está? Está en el Pentateuco, lo que llamamos nosotros el Pentateuco o la Torá, que es Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio. Entonces, lo que se nota es que ellos han estudiado las Escrituras, que han visto lo que Dios requiere y se están comprometiendo a asegurarse de lo que Dios requiere que se cumpla. O sea, el Señor los está responsabilizando sobre lo que Él les había dicho. Y hay un tema que es muy importante. Ellos no eran perezosos en el estudio de la Biblia.
Que eso es lo que pasa hoy en día. Por eso la gente, como sabe lo que Dios dice, más bien tratan de torcer lo que Dios dice. Entonces, saben, Dios ha mandado para sostener su pueblo, su iglesia, pero hay quienes dicen, no, pero ¿será que Dios se está refiriendo en forma simbólica, pastor? ¿Será que es que entonces habrá que hacer esto y habrá que hacer aquello? Mire, hay personas que sabe uno, que se ganan, por ejemplo, son dueños de una empresa y se ganan como dueños de empresa 100 millones de pesos, pero se ponen un salario mínimo para poder decir, no, yo doy el diezmo de mi salario. No, usted tiene que dar de acuerdo a lo que es prosperado, bíblicamente, pues, estoy hablando bíblicamente. No, yo doy de mi salario, y se ponen el mínimo para poder dar menos. Obviamente ellos creen que son muy vivitos ante Dios y puede que hasta consigan más plata, porque es que Dios, a ver, casi siempre pensamos, espera y verá que Dios lo va a empobrecer. No, eso no va a pasar. Pues no entendamos las cosas así equivocadamente. No se trata que Dios enriquece a los que obedecen y empobrece a los que desobedecen, porque en estos días uno cuando está predicando aquí, a veces uno tiene una idea y una mente, tiene miles de ideas y uno predica y a veces se le olvida y sabe, ¿dónde es que iba yo? Bueno, no terminé la idea y cuando no la terminó, eso quedó en la mitad y quedó mocho y quedó, el hermano que estaba predicando sonó como que usted es pobre, mijo, Dios no lo bendice. No, pero eso le pasa a uno predicando y de hecho ya se me olvidó que era lo que iba a decir, no, mentira. Entonces, lo que estoy diciendo es, quedó la sensación en la enseñanza como que Dios bendice a los que son obedientes y a los que son desobedientes no los bendice, pero todo lo puso en términos de plata. Entonces queda la sensación, bueno, y yo cuando estoy pelado y estoy bien con el Señor, y entonces ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Eso hoy en día se conoce a nivel mundial como la teología de la prosperidad. Y uno dice, la teología de prosperidad se la inventaron. No, eso le hace Job. Es que Satanás es el iniciador, el incitador de eso. Él dijo, es que Job le obedece porque usted le da plata. Entonces ahí eso es. Satanás siempre ha dicho que es que Dios va a bendecir, o sea, en plata, al que hace cosas buenas y obedece, por ejemplo. Y entonces cuando usted está pelado o enfermo, entonces dicen, ¿quién sabe? Que eso se lo decían a uno, los de la prosperidad, le decían a uno, examínese. Y uno decía, pero, pues, ¿cómo así? Y hemos aprendido, pues ya, gracias a Dios, Dios ha ido barriendo todo eso de la mesa que nos sirve y nos ha ido corrigiendo, porque es que todos hemos... A ver, una iglesia cristiana en Medellín que tenga más de 20 años y que diga que no ha oído, un cristiano no ha oído, yo he oído en la radio, pues que yo diga que no he oído, eso sería un mentiroso. Yo he oído y aquí en Medellín se ha enseñado, he oído que eso lo enseñan en Medellín. O sea, decir que no es un mentiroso, porque sí se ha enseñado en Medellín, en nuestra ciudad tan pequeña, y se ha enseñado que usted tiene plata, entonces Dios lo está bendiciendo. Y si usted está pobre, mijo, usted quién sabe qué ha hecho. Y si usted está enfermo, mijo, ponga cuidado, porque es que algo, ya mismo, bueno. Sí, cierro el paréntesis. Aquí lo que estamos viendo es, estas personas eran responsables porque Dios lo había dicho, pero además eran estudiosos de la Biblia. Y ustedes que ya han estudiado la Biblia saben lo que Dios está demandando sobre eso. Por eso hay personas que cuando aún estudian la Biblia y saben lo que Dios dice, lo que Dios ha determinado para sostener su obra, Dios lo ha determinado. ¿Y qué hacen? Tuercen la Escritura, como el ejemplo que les acabé de poner de los que reducen su salario para poder dar menos, para contribuir menos en la obra del Señor. Como les decía, si la iglesia, hablando de la iglesia en general, a nivel mundial, en verdad diera lo que debe dar, la obra misionera, la obra de la iglesia no sufriría. No estoy diciendo que yo sufra, no, esta iglesia es generosa, esta iglesia cuida a sus pastores. Yo no puedo dejar de reconocer eso, pero por eso digo, en general, a nivel mundial, conozco, el pastor Fabio con toda seguridad también conoce pastores, amigos,
que pasan muchas necesidades y se tienen que dedicar a vender revuelto y trabajan pintura, cuando deberían estar sirviendo al Señor en la oración y en el estudio de la palabra, pero no pueden dedicarse a eso porque las iglesias a nivel general, a nivel mundial, no sostienen a esos pastores. O sea, esa iglesia donde él es pastor es una iglesia desobediente. Esa iglesia tendrá que rendirle cuentas a Dios porque no es capaz de sostener a su pastor, y con toda seguridad es porque ha puesto prioridades de este mundo por encima de la obra de Dios. No ha entendido lo que ahorita hablábamos. Somos una alabanza viviente. O sea, como primero esto es para la gloria de Dios. Ahora, en el final del capítulo, del versículo 44, que dice: Judá se regocijó por los sacerdotes y por los levitas que servían. Mire, Dios requiere algo y ese grupo se comprometía a asegurarse lo que Dios estaba diciendo que se cumpliera. Y dice que Judá se regocijó por los ministros autorizados de Dios. Y en ese momento eran fieles a Dios. Entonces, porque es muy importante tener en cuenta que ellos, allá no se apareció, por ejemplo, un primo de Nehemías, y le decía: hermana Ángela, deme el diezmo a mí, yo aquí hago mandados, pregúntele a Laura que yo hago mandados en esta iglesia, deme el diezmo a mí, es para la obra, yo no soy la obra. Y manipulan. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo no estoy dando nombres y no estoy diciendo que eso pasó aquí o en el Guaviare, no, pero hay gente que lo hace. ¿Y qué dice la Biblia? Es para los ministros autorizados de Dios. Entonces, ¿qué significa? La iglesia por eso debe poner, ahí dice el texto, mire que el texto dice: en aquel día fueron designados algunos para estar a cargo de la tesorería, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. ¿Quiénes estaban a cargo? Algunos. ¿Que fueron qué? Designados. Entonces no era que el pastor se echaba en un bulto las ofrendas y la echalía con el bultico de la ofrenda y los diezmos. Él no salía. ¿Qué había? Había un grupo. En la iglesia hay. En la iglesia, ¿quiénes son los contadores? ¿Alguien los conoce? Pues, para ver si está. Julián y Diana. Julián y la esposa. ¿Y quién es el tesorero? Nancy. ¿Y quién es el fiscal, el revisor fiscal? Héctor. Y Héctor es contador, Nancy es contadora, Julián es contador, Diana es contadora. O sea, son personas entrenadas, capacitadas. Y de hecho Julián, él es entrenado es el tipo de personas que revisan a los contadores. Si un contador, porque como hay contadores que son uñones, y maquillan ahí, que trin y que tal, que las salidas y las entradas y todo eso son ratas, pues. Entonces, aunque mi hermana Nancy y mi hermano Julián y su esposa y todos son hombres fieles a Dios y todo eso, pero el hermano Julián, Dios lo entrenó también para eso, porque es para la obra. Usted sabe modistería, para la obra de Dios. Si recuerda 1 Corintios 10:31 y Colosenses, para la obra de Dios. Usted sabe barrer y trapear, para la obra de Dios. Por ejemplo, usted sabe barrer y trapear y vio una basurita. ¿Qué basurero en esta iglesia? ¡Barra! Aquí en esta iglesia sí dejan los calzoncillos tirados. ¡Cójalos pues! Que a usted Dios le dio, no es para que alegue ni critique a los hermanos, ni les eche cantaleta. Sirva y vea. Y muerda la escoba si es que tiene muchas ganas de hablar. Hágalo, pero qué callado. Porque es que a mí, en serio, yo digo, ¿cómo hace nombre? ¿Cómo era el momento cuando esté en el tribunal de Cristo? Y digo, usted a mí me puso de pastor en esa iglesia. ¿Y qué esa gente? ¿Usted cree que yo voy a llegar así de arrebatadito? No, allá va a llegar de rodillas. Y con una vergüenza enorme,
porque es que yo creí que me estaban sirviendo a mí, le estaban sirviendo era el que está sentado en el trono. Y yo como me traté de robar gloria para mí, echándole cantaletas que porque ella no barría bien y yo que saqué maestría, posgrado, licenciatura en escoba de dos alas, una escoba que barre para acá y otra para acá, y yo barro hasta con 2 escobas y 3 más, y codos y todo, y digo eso, pero el problema lo ponía ella, porque como mi pequeño imperio, que era este salón, no lo barría bien, la trataba así con... Yo no le doy látigo, pero le doy látigo de este. No, ellos... fieles, gozosos. Bueno, ¿cómo vamos a servir a los que sirven, hermano? Hombres reunidos. Y decían, bueno, vamos a mirar quiénes cumplen con los requisitos, descendiendo de Leví, de Aarón, y fueron apartados para la adoración. Es que mire que había gente que llegaba y decía, venga, yo soy de la familia de Leví y de la familia de Aarón. Y como no pudieron, eso lo estudiamos en Esdras, como no pudieron confirmar que eran de tales familias, le dijeron, no, usted no puede. Ustedes no pueden entrar siquiera. Ustedes quedan afuera. Imagine usted. ¿Eso qué simboliza? Es que usted puede decirse, hermana Ángela, tíreme el diezmo ahí, tíremelo a mí. Usted puede decir eso, pero no es lo que Dios dice. Y Dios lo descalifica. Bien. La gente se regocijó por los que los guiarían en la adoración. Nehemías 12:45 dice que el servicio de su Dios y el servicio de purificación se llevó a cabo como Dios había dicho por medio de David y de su hijo Salomón, que ellos eran los que habían ordenado. Entonces mire, 2 reyes habían dicho, la adoración es así, el culto es así, y así debe ser. Es que usted se imagina que cada iglesia hiciera el culto como bien le pareciera. ¿Qué desorden? No, el culto tiene un orden y el culto está en 2 partes. Y eso se hacía desde el Antiguo Testamento. Y hoy en día nosotros seguimos un modelo de culto que es el mismo. ¿Qué hacemos en la primera parte? Adoramos. Y en la segunda parte, Dios nos habla. Eso no puede cambiar. Entonces yo digo, no, ¿sabe qué? Vamos a tener unos cánticos y tal cosa, después vamos a tener una reflexioncita, y ¿sabe qué? Y hacemos un sancocho y tal. Usted dice, muy bueno para tener compañerismo, para quererse mucho, pero no use el culto de Dios para eso. Y quiere, vaya para una finca y hágalo. Vaya para una terraza por ahí y hágalo. Pero el culto es para rendir tributo de adoración a Dios y para recibir la palabra de Dios, para que Dios nos diga por dónde debemos transitar, cómo es su voluntad para mí, cómo es su carácter, cómo son sus perfecciones. Esa es lo que dice de que el servicio a Dios y todo eso fue conforme a lo que David y Salomón dijeron. Era una declaración de fe, porque ellos estaban diciendo, aunque el templo fue destruido, nosotros creemos que Dios va a cumplir las promesas que le hizo a David, aunque tengamos que reconstruir el templo. Entonces ellos no estaban basados en la figura del templo como tal. Ellos estaban basados, era en el Dios que había dado las promesas. Creían que Dios estaba todavía siguiendo el plan de hacer que su nombre habitara en Jerusalén, en el templo. Él decía, es que Dios lo va a hacer. Es que Dios lo sigue haciendo y Dios lo hará. Y que desde ese templo la gloria de Dios se iba a esparcir por toda la tierra. Entonces usted miraba a Jerusalén, la veía toda derrumbada, solamente unos cuantos muros levantados, unas puertas, el lugar de adoración, y decían, pero eso como está, no, pero Dios va a hacer la obra con eso que quedó de Jerusalén. Es que es Él, eso no depende de nosotros. Y Dios iba a hacer la obra con poquito de gente, sí, Dios lo va a hacer. Es que no depende de nosotros, es la obra que es que no hemos podido entender. La obra es de Dios, de Dios.
Entonces habla de los líderes o directores de los cantores y los cánticos de alabanza, acción de gracias a Dios, como está en el versículo 46 y 47. Y luego el último dice que hay un vínculo entre la generación de los que regresan y la generación de los que reconstruyen. Cuando dice, en el día de Zorobabel y Nehemías, todo Israel contribuyó con las porciones diarias. Sí, está, léalo, Laurita, 47. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Entonces dice, cada uno en su día. Está diciendo, ¿en el día de quién? De Zorobabel. ¿Y en el día de quién? Nehemías. Y aunque hubo muchos años entre uno y otro, está diciendo, tanto aquí como acá, la gente se hizo cargo. No que en los días de Zorobabel sí y que en los días de Nehemías no, o viceversa. No, ellos estaban comprometidos y hay un vínculo que se establece ahí, que en las dos generaciones, en los que reconstruyeron el templo y en los que regresaron, ahí está diciendo, hay el sustento. Entonces vamos a considerar algo. Los días de Nehemías no fueron precisamente prósperos, hablando de abundancia de cosas. Fue una época de crisis económica, de crisis política. El pueblo de Israel no estaba prosperando porque eran épocas de muchísima escasez. Es lo que se podría llamar, como en Estados Unidos, la época de la Gran Depresión. Eso lo hemos leído en historia, ¿cierto? Pero aún con eso, ellos, ¿qué hacían? De hecho, comerciaban o comercializaban el día sábado. ¿Por qué? Era una época de tanta crisis política y económica que ellos hasta dijeron, ¡ay! El día de venta es el sábado. Como los pueblos paganos vecinos que les rodeaban, ellos no tenían el respeto por la palabra de Dios en cuanto al día de reposo, ellos compraban cualquier día o comerciaban cualquier día. Entonces los israelitas estaban haciendo lo mismo, aunque después se arrepintieron, eso ya lo estudiamos, ellos arrepintieron e hicieron el pacto, firmaron el pacto de que ellos no lo iban a volver a hacer, que no iban a volver a comerciar en sábado. O sea, no por ser sábado, para que no nos vamos a enredar pues sino con el día del Señor, el día del Señor. Hoy en día nosotros decimos el día del Señor. Hoy en día decimos eso. Y se ofrecía sacrificio, después sacrificio de adoración a Dios, en fin. Podrían haber estado tentados a pensar que las personas que se mencionaban allí, en el versículo 47, eran innecesarias. Cantores, porteros, levitas, hijos de Aarón. Entonces esa sería la tentación. Hombre, pues que en una situación de estas, pues, no, es que mire, estamos viviendo la crisis, el coronavirus, cerraron todos los negocios, pérdidas de empleo, pérdidas de empresas, no, imagine, trabajando ya medio tiempo, nos están pagando menos, nos degradaron en rangos, en categorías y todo lo demás. Entonces, no, pues, el pastor él verá. Ya él verá la iglesia, pues, ya ellos verán. O sea, ellos pudieron haber sido tentados en eso. Y de pronto la iglesia hoy en día puede estar tentada a eso, ¿cierto? A decir, no, todos estamos, una frase pues ordinaria. Todos estamos llevando el bulto. Ellos también, de malas, ahí cabemos todos. Entonces, uno creería que eso no puede estar pasando. Pero es que, recuerde, ¿Quién incita todo eso? Es el maligno, el enemigo de la obra de Dios. Es para decir, no hombre, no hay necesidad, ellos no necesitan, es más, que tal cosa, que él puede vivir y trabajar a medio tiempo, no lo hacía así pues toda la vida y tal cosa. Bien, pero de acuerdo al texto, así no era la perspectiva de ellos. ¿Sí ve que es diferente? O sea, ellos podrían haber sido tentados en eso, como hoy en día la iglesia puede ser tentada a no sostener la obra. Y los hermanos que menciona Nehemías, el pueblo, no tenían esa perspectiva. De hecho,
no hay demandas en el versículo 47. El pueblo apartó lo que era para los levitas y los levitas apartaron lo que era para los sacerdotes. Entonces eso era un esquema. Yo soy el pueblo y les llevo a los levitas, y los levitas recibían y decían, y de esto es para los sacerdotes. Los levitas son de la tribu ¿de quién? Y los sacerdotes son los hijos de Aarón, todos los de la familia de Aarón. Entonces ese era el linaje. Y en ese orden era que se repartían todo lo que traía el pueblo, y lo seguían haciendo a pesar de la crisis política y a pesar de la crisis económica. Y así debe ser la iglesia. No importa cuál situación esté viviendo el mundo, la obra de Dios no se puede detener por las crisis políticas o por las crisis económicas. La gente financió la adoración a Dios, no la detuvo. La perspectiva era, cueste lo que cueste, aunque debamos sacrificarnos, debemos apoyar la adoración de Dios en el templo. De eso se tratan nuestras vidas. O sea, ellos, lo mismo que nosotros hoy en día podemos decir, no, fuimos creados para alabanza y la gloria de su nombre, y cantamos coros e himnos que dicen eso, pero en la práctica, ¿cómo se vive eso? Es que yo no descuido la obra de Dios, le sirvo a los que le sirven a la obra de Dios. Yo voy a apoyar la adoración en el templo de Dios. Yo sé que históricamente hemos dicho, no, pero es que este no es el templo, este es el salón de reunión. Y uno tiene cuidado de decir eso, pues por no afectar susceptibilidades, y como diría el apóstol Pablo en Romanos 14, por el débil en la fe. Pero ese es el templo. Si bien yo soy templo del Espíritu Santo, pero esta es la casa de Dios. Es decir, este es el lugar en Villahermosa que se ha destinado en el sector de la mansión para la adoración a Dios. O usted se va para el parque, usted se va para la panadería Samuelito. No, usted, ¿dónde? Aquí estamos, y aquí nos reunimos, y aquí estudiamos la palabra de Dios, y aquí escuchamos lo que Dios tiene para decirnos, y aquí adoramos juntos como pueblo de Dios. Entonces, ese entendimiento donde yo digo, no, es que yo tengo que, aunque me cueste, yo debo apoyar la adoración a Dios en el templo. Es en el templo. Por eso los que son partidarios, no, yo no me congrego, Dios es Dios en todas partes, yo tengo un pastor que es Jesucristo y tal cosa, están en desobediencia, son mentirosos, pura excusa. O sea, yo no puedo ser pastoreado si no hay un pastor físico real que me pastoree a mí. Yo no tengo iglesia si no me congrego, realmente no. Es que la gente dice, yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu iglesia local? Es que la iglesia de Jesucristo tiene representación en iglesias locales. Lea la Biblia y verá. Hay que leer. Pero los que dicen que no, yo no tengo iglesia, que yo me voy por el mundo, yo soy como un hippie evangélico. No, usted lo que es un desobediente, un rebelde, un hippie evangélico. Oiga, de no falta sino que fume las hojas de la Biblia, el degenerado pero lo que Dios dice, Dios nos ha mandado a congregarnos, y yo tengo responsabilidad con la obra de Cristo en una iglesia local, con un pastor real, con unos ancianos reales, con una iglesia real, un lugar donde yo debo procurar el sostenimiento de la obra de Dios. Punto. El pueblo había comprendido el llamado de Dios en las Escrituras de preocuparse por los servidores del templo. El pueblo lo había entendido. Proveyeron de sus finanzas, proveyeron de su grano y proveyeron de su tiempo. Eso no significa que yo le estoy pidiendo a usted, vea, ¿sabe qué, hermana Laura? Coge el alfolí, todos saquen toda la plata que tengan y échela al alfolí. Eso es un robo, es un atraco, es una pesca milagrosa. Eso es lo que es ser como de los del lado de este lado, que atracan así. Y hay pastores que son así. Hay pastores, ¿cuántos tienen fe, hermanos? ¿Cuántos tienen fe? Vamos a ver qué sí tengo aquí. ¿Cuántos tienen fe? Hermano, ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Vamos a sacar, yo voy a sacar.
Dios me dará 10.000 bendiciones. ¿Cuántos tienen fe? Entonces alguien dice, esos son bendiciones. Antes yo voy a sacar uno más grande. Hermano, sí, vas a recibir 50.000 bendiciones. ¿Cuántos tienen más fe? ¿Cuántos tienen más fe? Pacte, 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 y patna, y mesa, que más de ofrenda, ofrenda, mesa. Eso es robo. Eso es robo. Eso es un atraco. Y entonces le meten a usted el cuento. No, pues no tengo plata, pastor. No, el reloj. Hubo a una hermana de la iglesia. Le robó un pastor un anillo que tenía. Uy, hermana, ese anillo. Uy, hermano, usted no siente como que le quema la mano. Uy, hermana, yo lo veo y yo digo, uf. Porque son dramáticos, son que actores, mejor dicho, protagonistas de nuestra tele. Queda comiendo chito al lado de... Uy, hermana, ¿qué es ese anillo? Hermana, ¿usted no siente nada? Venga, hermana, venga. Tráigaselo a mi esposa. Uy, no, yo ni me atrevo a tocarlo, así pasó. Le estoy contando historias de la vida real, que parecen cuentos de la cripta. Y apenas lo quito y lo recibió la esposa, es que... No, hermana, déjeme, yo oro por usted. Señor, y la oración que hace. Uy, hermana, Dios la bendiga. Y la hermana quedó como... Y el anillo, la atracaron. Le robaron el anillo. Y a otra, que fue familiar de ella, le dijeron, uy, hermana, esas botas. Yo me imagino que es que la esposa dijo ahí, fulana tiene unas botas tan lindas, ¿cuándo me va a comprar? Espere que en esos días las doy, mi amor. Y le dijo, uy, hermana, las botas de Jezabel. Es que las botas de Jezabel, ¿cómo duraron tanto, hombre? ¿Cómo duraron esas botas de Jezabel? Ustedes saben quién es Jezabel, ¿cierto? Uy, no, esas botas tienen... ¿Usted no siente como que la serpiente se le enrolla en la pierna y le quema el ardor de la carne y la lujuria? Y esa señora, no. Uy, como que no, hermana, has perdido sensibilidad. Entonces, claro, como ven manipulación, la pobre señora que yo, ¿y qué hago? Quíteselas. Se fue descalza para la casa. Y ahí viene quien quedó con las botas. Porque la esposa, como es ungida, a ella no le afecta a Jezabel. Es que ese es el cuento. Atracan. No, aquí no estamos diciendo, venga, deme la plática suya, las escrituras del carro. No. Conforme haya sido prosperado, apoye la obra de Dios. Si usted es prosperado mucho y no apoya la obra de Dios mucho, usted sí está desobedeciendo. ¿Es eso? No más. Pero si usted no tiene, mire que es que Pablo, por el Espíritu Santo, es muy, muy sabio, porque es que él está siendo guiado por el que es infinitamente sabio. Y dice, usted no tiene, no dé. Muy difícil entender eso. Pero si Dios le ha dado, dé. No, pero es que a mí me gusta, es que es la obra de Dios. La adoración en el templo no se puede detener por su desobediencia. Aquí no, entonces no estamos pidiendo nada. Lo que significa es que usted puede unirse a mí en el mismo propósito de servir en esta iglesia local para que el evangelio sea proclamado, para que los perdidos y necesitados de Dios puedan ser alcanzados. ¿Y cómo lo hacemos? Juntos, en ese mismo propósito. Usted puede unirse al esfuerzo que muchos de todos nuestros hermanos hacen para que todo lo que suceda en esta iglesia sea posible. Así es. ¿Ese esfuerzo? Sí, ese esfuerzo. Y que algunos tienen el don de liberalidad. Algunas personas son como desesperadas por dar. Estoy poniéndolo en mis términos porque como para entenderlo. Y esas personas es que tienen el don de liberalidad, eso lo dice la Escritura. Ustedes lo han leído, yo me imagino. ¿Cuál es el capítulo? ¿Dónde iría usted? Pregunta. ¿Dónde iría usted si fuera a estudiar sobre los dones del Espíritu Santo? Un capítulo de la Biblia. Está en el Nuevo Testamento para que no se enrede. 1 Corintios. ¿En Hechos qué? ¿Y en 1 Corintios qué? Pues porque yo digo, eso es estar entre Génesis y Apocalipsis, por ahí. No, ¿en dónde? 1 Corintios 12, muy bien, 1 Corintios 12.
los menciona por allá también en el 14, y también está en Romanos 6, Romanos 12, también está Efesios 4. Entonces, cuando dice esos pasajes, ¿cierto? Está diciendo, y dice, alguno, el que tiene el don de dar, o sea, Dios a mí me manda a dar. Dios me dice, César, dé para la obra, para que la adoración en el templo no se detenga, usted va a dar. Pero resulta que hay otras personas que tienen el don de dar. Entonces son personas que siempre están pendientes de las necesidades de los demás hermanos y quieren dar, y dan mucho. Eso es don de liberalidad. Pero hay algunos que no tienen ni el don y ahí no quieren dar. Le digo que son resplandecientes en los codos. Yo creo que me entienden la figura, ¿no? Porque Dios le mandó a dar. Y usted no, y yo no podemos decir, es que yo no tengo. No, es que Dios dice, conforme sea prosperado. Usted tiene 5,000, de conforme a esos 5,000. Pero hay gente que dice, no, oiga, me quedan 4,900. Hay gente que hace ese tipo de cuentas. Usted me puede acercar y decir, ve César, siervo, pastor, hermano, varón, ¿cómo es que le dicen a uno también? Reverendo. Un poco de términos que ni bíblicos son. ¿Cómo? Sí, una señora me dice que el padre. Y lleva aquí un poco de tiempo. Que el padre. Me dice, yo quiero, Pastor César, vea, yo quiero servir en esta iglesia. Dígame cómo puedo servirle al Señor y puedo servir a los hermanos. Mire, ya le he dicho, quiere empezar a servir y no necesita estudiar la escuela de crecimiento y formación, ni en el instituto, ni en el seminario, ni nada, para empezar a servirle a Dios y a sus hermanos, y aún a los incrédulos. Empiece por ofrendar. Eso es lo más básico del servicio al Señor, lo más básico. Dios eligió a Esdras y a Nehemías. Ellos tenían unas posiciones en la corte persa importantes, y en ese gran esquema para los hombres eran mucho, pero para Dios eran siervos como todos los siervos de Cristo, y ellos mismos no se consideraban tan importantes. Ellos sabían que eran esclavos del Señor. Dios elige personas como nosotros e iglesias como la nuestra para la manifestación de su gloria, para el avance del reino en esta tierra. Dios elige personas como Elías, pero Esdras, Nehemías, como César Moreno, el pastor Fabio Acevedo, como ustedes, como esta iglesia local. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Cristo, para el avance del reino en la tierra. Mire, en esos días, yo sé que sonó fuerte el jueves en la enseñanza, pero eso es cierto. O sea, si usted, lo que nos sirve estorba. Hay cristianos que están estorbando en el pueblo de Dios, están estorbando. No es que yo los quiera sacar, ni mucho menos, no, eso no me corresponde a mí. Y no creo que Dios los vaya a sacar, porque he visto gente estorbando toda la vida y no los ha sacado el Señor. Pero lo que digo es que en el pueblo de Dios estamos llamados a vivir a Cristo, todo el tiempo, en todo lugar, donde sea, aún en momentos que son como inoportunos, ¿cierto? Y uno dice, pero es que está en medio de una fiesta y es que leyendo la Biblia. Sí, ahí le está sirviendo a Cristo, está esperando que ya está tejiendo la red, como en aquella mañana en que te di mi querer. O sea, está esperando que alguien llegue y le pregunta, ¿oíste? ¿Y estás leyendo la Biblia? Ya preguntó. Vení, sentate un momentico.
Ya, eso está haciendo, usted está buscando la forma, la oportunidad de dar a conocer el mensaje del Evangelio en esta tierra. Entonces seamos nosotros los que abrazan lo que Dios ha hecho, que abrazan la oportunidad de proclamar el Evangelio, que nos involucremos en toda labor y servicio, lo que implica pertenecer a una iglesia. Usted debería preguntarse en esta mañana, o los que vean el video a la hora que lo vean, preguntarse, ¿yo realmente abrazo lo que Dios ha hecho? ¿Yo realmente estoy abrazando la oportunidad de proclamar el Evangelio? ¿Me estoy involucrando en toda labor y servicio en una iglesia local para poder decir que pertenezco a una iglesia? Es que yo puedo decir, yo pertenezco, ¿qué iglesia sos? Yo pertenezco a tal iglesia. ¿Y vos te involucras en labor y servicio? Sí, sí. Conforme haya sido prosperado, no solamente en finanzas, sino que era en qué más, otra cosa. ¿Qué dijimos? Ellos dan en el tiempo, en las finanzas, en el grano y en el tiempo. O sea, ¿cómo se puede usted servir al Señor en finanzas, en grano o en tiempo? Es que no significa que todos, o sea, hay personas que dicen, ¿sabe qué, hermano? Yo realmente no tengo tiempo, no puedo y tal cosa, y muy escasamente puedo hacer esto en la iglesia o predicar el Evangelio, pero ¿sabe qué? Cuente con mis ofrendas fielmente y tal, me comprometo. Eso es. Dice, no, es que sabe que cuente conmigo. Hay un ministerio al que vamos a apoyar, sí, tal, vea, tenga, cuente conmigo mensualmente para eso. Puede hacerlo. Y el otro puede decir, no, es que sabe que cuente con mi tiempo, dígame qué hay que hacer. Y eso se involucra. Obviamente nos ha pasado en la iglesia, o nos ha ocurrido que hay personas que dicen, no, cuente conmigo, pero entonces la persona todavía tiene cosas por resolver o asuntos, entonces uno dice, bueno, sí, sé que cuento con usted, pero en el momento que resuelva este asuntico o aquel otro. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, aunque en general estamos diciendo eso, pero en lo particular, cada quien debe, pues conforme a lo que Dios ha establecido para servir en la iglesia. En fin, como Esdras, como Nehemías, y especialmente Nehemías, en los capítulos que hemos visto, ¿cuáles hemos visto? 11 y 12. Nos dejan ver el Evangelio en esto. Cuando hablamos de servicio voluntario, no podemos dejar de ver a quien otorgó su tiempo, no solo eso, sino voluntariamente ofreció ¿qué? Su vida para salvar pecadores empedernidos, tercos, como yo, como nosotros. Cristo no solamente dio su tiempo, sino toda su vida, voluntariamente. El otro término es gratuitamente, porque es por gracia, Él lo hizo, voluntariamente. Él no fue el mártir del Calvario, porque en esos días presentan muchas películas sobre eso y presentan al mártir del Calvario. No, el mártir decía, él lo hubieran matado y él sin querer. Él quiso, y la Biblia dice en Isaías 53:10 que el Padre quiso quebrantarlo, quiso. Una de las razones por las que el Padre Celestial ama a Jesús, dice la palabra de Dios, es por ofrecer voluntariamente su vida para servir de sacrificio al ser crucificado en una cruz. Jesús dijo en Juan 10, 17 y 18 en la Biblia textual, por esto el Padre me ama. Mire que Jesús mismo lo dijo, no es un invento mío, no es invento de la iglesia cristiana Villahermosa, no es invento de la iglesia evangélica. Dice Jesucristo, Juan 10, 17 y 18, no, pero ¿qué es esto? No retiene ni la orina. Bien, dice, por eso el Padre me ama, ¿cierto? El Padre me ama. ¿Lo dijo quién? Palabras del mismo Jesucristo. Por cuanto yo pongo mi vida
para volverla a tomar. ¿Sí? Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí, ¿de quién? De mi Padre. Este mandamiento recibí. ¿Quién hace esto para salvarle la vida a la gente que no lo merece? Nadie. O sea, gente que ha sido despreciable por su maldad, rebeldía, por su terca desobediencia. ¿Quién? Entonces mire que el Señor Jesucristo dice, es que yo pongo mi vida voluntariamente. Gente que ha dedicado su vida a servirse a sí mismo, experimentando los placeres, deleites del pecado sin importarle el bienestar de los demás. ¿Quién hace esto para salvar a esa gente? Por gente que solo merece lo peor, porque voluntariamente ha decidido pecar de las peores maneras delante de un Dios que solo ha sido bueno y misericordioso. ¿Quién? Una persona que olvida que Dios es santo, que va a juzgar al pecador y que en última instancia derramará toda su ira para destruir al pecado eternamente. Jesús, solo Él. Solo Jesús puede ofrecerse voluntariamente para salvar y perdonar. Solo Él tiene el poder de ofrendar su vida para morir y morir crucificado. Pero también solo Él tiene el poder de volverla a tomar y resucitar al tercer día. Solo Cristo. Solo Él hace eso, solo Él toma esa decisión, porque nosotros, si por mí fuera, si a mí me permitieran escoger quiénes sí y por quiénes sí moriría, yo, créame que de los 8.000 millones de habitantes, yo dejaría por ahí 3 o 4 y no me incluiría a mí. Pero Él sí lo hizo. Él murió por las personas más despreciables de este mundo, por gente que peca voluntariamente, decididamente contra Dios. Son tercos a pesar de saber lo que no deben hacer, lo siguen haciendo. Y pecan de una forma atroz. Hombre, ¿cómo se le ocurre a una persona inventarse algo para hacerle daño a mucha gente y contaminarlos, infectarlos? La gente que contamina las aguas de los pueblos y envían desechos químicos, el mercurio, los que trabajan minería, no les importa cuánta gente se muera de ahí para abajo de cárcel. No, ¿qué importa? No les importa. Uno dice, ¿pero en cabeza de quién? Y si esa persona se arrepiente, ¿qué dice la Escritura? Es que, dígalo duro, es que es perdonado, es salvo, es salvo. Dios lo hace de su familia, si se arrepiente. Eso es una cosa impresionante. Dice, pero ¿y cómo así? Y uno mira a todos los niños que han sufrido, que vienen deformaciones y todo eso, porque nacieron después de toda esa radiación. Y dice, ¿cómo hacen? Ahí está Dios. Eso es lo que usted y yo no podemos comprender de la infinita misericordia. Y solo Jesús es posible. El único que puede morir y resucitar por los pecadores. Dios, a pesar de que no tiene la obligación de salvar a nadie, a ningún pecador, no tiene la obligación. A Él le ha placido hacerlo y lo ha hecho. ¿Cómo? Dándole el mandamiento a su Hijo de dar su vida voluntariamente y de volverla a tomar. Eso dice Juan 10, 17 y 18. Dios le dio el mandamiento a su Hijo. Y Jesús no dijo a regañadientes, me va a tocar morir, hombre, por toda esta gente tan mala. No dijo. La Biblia dice que eso, obedecer al Padre, es un gozo para Él, a pesar de todo el sufrimiento que eso iba a acarrear, el dolor. Y eso lo vamos a empezar a estudiar en los cultos vespertinos. Si saben que a partir de este mes de abril vamos a tener culto vespertino, que el domingo por razones de encierro, por cuestión de la alcaldía, la gobernación y el gobierno nacional, el culto va a ser virtual, pero va a seguir culto presencial aquí en la iglesia, y vamos a empezar a enseñar sobre eso. Que la gente dice, bueno, en esta época que nadie habla de eso, ¿por qué sufrió? ¿Por qué murió Cristo? Bueno,
venga los domingos si quiere aprender, porque ¿qué dice la Biblia? No qué dice, qué opinión tiene César. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Dios no tenía obligación de salvar a nadie y lo hizo y le manda a su hijo que lo haga. Dios voluntariamente, por su libre gracia. Dios es libre. Dios no estaba condicionado por nada. Dios no había nada que lo atara a obedecer y no, yo tengo que hacerlo porque es que si no lo hago. No, Él determinó la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, la salvación de hombres, de mujeres que vivían al pecado. Dios lo determinó. Y Jesús, quien siempre obedeció al Padre, siempre tuvo un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Padre, siempre quiso y deseó y estuvo dispuesto a obedecer la palabra, dispuso su propia vida para servir para el rescate de muchos pecadores. Ese es Jesús. Por eso él dijo en Marcos 10:45, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y entonces, para servir es como, dice el texto, y dar su vida en rescate por muchos. Él estaba dispuesto a hacer eso. El servicio voluntario de Jesús iba más allá que hacer cosas buenas para la gente. Porque eso es lo que nos dejan casi todas las películas de esta temporada. Que Jesús vino a hacer cosas buenas para la gente. Y entonces, y aún hoy lo siguen pensando las personas. Aún mucha gente viene a las iglesias buscando esa clase de Jesús, el Jesús del pan y del pescado, el que le da a uno cosas, el Jesús que le da a uno cosas. Es que él hizo todo eso. Del servicio voluntario era para sanar ciegos, para librar a los paralíticos, para hacer cosas, para darle comida a la gente. Y hoy en día, ¿qué es lo mismo? Nuestras peticiones de intercesión están centradas en nosotros. No entendemos, hermanos, que su propósito fue venir a rescatar del poder del pecado y del dominio de Satanás a hombres y mujeres subyugados, esclavizados por su propia maldad y por el engaño del diablo. A eso vino, dice, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y no entendemos. Entonces oramos al Señor y nos enojamos con Él porque le pedimos una bicicleta y no nos dio la bicicleta, y porque todavía no ha llegado la bicicleta. Y tenemos una situación con un familiar, con el esposo, la esposa, un hijo, o lo que sea, un compañero de trabajo, un jefe malhumorado, un vecino que pone reggaetón toda la noche, cualquier cosa, y vamos al Señor en oración y oramos, Señor, ese vecino con reggaetón, y quisiéramos que me ¡pum! Una explosión. Le explotó el equipo de sonido al vecino, o explotó el vecino, pero que Dios explote a alguien. Y como eso no ocurre, antes el vecino le pone más volumen y ya no solo pone reggaetón, sino lo mezcla con vallejartos. Entonces, digo, Dios, ¿por qué no me escucha, hermano? Póngame en cadena de oración, que estoy muy atribulado. Y eso es lo que nosotros pensamos. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? El problema es ese pecado que usted tiene de no ser capaz de amar a su vecino con reggaetón y todo. Usted está muy centrado en usted mismo. Si el reino fuera suyo, usted tendría un mundo sin reggaetón, y un mundo sin vallenatos, y un mundo sin latinoamericanos, o sin rusos, o un mundo sin tal tipo de personas, o tal tipo de animales. No, yo mataría a las cucarachas. Pastor, ¿Dios para qué hizo las cucarachas? ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo, Dios, ¿usted en qué estaba pensando cuando hizo las cucarachas? ¿Usted sabe a quién está cuestionando? A Dios mismo. No, es que Jesucristo no vino a eso, no vino a matar cucarachas, ni a matar reggaetoneros. Él vino a dar la vida
por los hombres, a dar la vida por los pecadores no arrepentidos, para que se arrepintieran, hermano. Su vida en rescate por muchos. Están esclavos del pecado y ya están esclavos. Murió para que ellos dejen de estar esclavos del pecado. Murió por los que son pecadores para que dejen de ser gobernados por el pecado. Murió por los que estaban condenados al infierno para que ya no estuvieran condenados al infierno. Por los que vivían a toda hora esclavos en su conciencia por lo que hacían, ya no. Por ellos murió Cristo. Esas son las grandes y maravillosas noticias que nos trae el Evangelio. Que Cristo libre y voluntariamente sirvió con su vida, muerte y resurrección para perdonar y salvar pecadores como los del Guaviare. Y como nosotros. Y a veces pensamos que los únicos que pecan son los de otra parte. O sea, yo me tengo que arrepentir y volver cristiano porque es que es para ir al cielo, no hay otra forma de ir, pues, pero en realidad pues yo no sé que me tendré que arrepentir, porque yo soy como que medio bueno. Ahí no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Debemos asombrarnos no de nuestro perdón, sino de nuestro perdonador, Cristo Jesús. Asombrarnos de lo que Él ha hecho. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida, hermano? Para usted que es creyente. Tómese unos segunditos. Pregúntese usted mismo. No me responda. No le diga siquiera al que tiene al lado. Pregúntese usted mismo si está sirviendo al Señor. Primero, en su diario vivir, demostrando el Evangelio, hablando acerca de Jesús a otros. Pregúntese, no más, no me responda a mí. Tome su tiempo y diga, yo en realidad le estoy sirviendo al Señor. A ver, en mi vida diaria, yo le estoy demostrando el Evangelio y hablando a otros acerca de Jesús. Ya. Otro, segundo, si está comprometido y sirviendo voluntariamente al Señor en su iglesia local. Pregúntese. Si no lo está haciendo, hoy Dios, por medio de esta palabra y lo que aprendimos hoy y hace 8 días, le está haciendo un llamado amoroso para que se involucre en diferentes maneras en esta iglesia donde el Señor lo ha enviado. No es casualidad, usted aquí no está porque es un accidente de las circunstancias políticas, sociales y económicas del país. No, usted está aquí porque Dios quiso y aquí lo trajo y lo tiene para que le sirva a Él. Que yo no le puedo servir a Dios en esto, voy a servir en esto. Y ya le di 2 formas de servir al Señor. En su vida diaria, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Haciendo mantenimiento. Mire, hay hermanos que están pintando. Hicimos el llamado a ver, un hermano me decía, pastor, llamamos a los jóvenes que para lijar, no tiene ciencia, coger un papel y hacer ¿vinieron cuántos? Porque me hace que no vino nadie. No, es que Néstor no fue. Néstor ya había dicho que él iba a venir. De hecho, Néstor iba a venir. Así no viniera más nadie. Así no vinieran los otros hermanos que estaban. Pues no vino nadie. Se mandó la invitación por. Pero hay mucho en que servir. No necesito ser una cosa calificada. Si los pintores calificados le está quedando así, no mentira. Pero servir al Señor. Muchas formas. En la oración. Los que saben de internet en la página web, la página de la iglesia. En fin, siendo anfitrión del Evangelio, la predicación del Evangelio en la casa. Hermano, yo quiero que empiecen a predicar el Evangelio en mi casa. Empezar con un grupo de predicación del Evangelio, no un grupo de oración, porque para esos grupos de oración terminan como los católicos,
que van allá solamente, no van al culto, no escuchan la palabra, no le obedecen a Cristo, no siguen a Cristo, pero van a que oren. Y después dicen, oiga, yo tengo que contar un testimonio de lo que hicimos. Ustedes oraron por mí en el grupo de oración y gloria a Dios, para la gloria de Dios quiero contar un testimonio, porque así hacen. Cuando yo era católico le enseñan a uno a poner las manos así, antes de decir lo que tiene que decir. Pero yo no sé por qué aquí hay un hermano que hace lo mismo, pero bueno, en fin. Entonces dice, en mi testimonio es que cuando oraron por mí, al otro día me gané un chance, el astro millonario, por Sagitario, ¿sí es cierto? Eso, Sagitario. Y el que dirige el grupo de oración es así chiquitico como, ay, ¿cómo corrige ya eso, mío? Es que por eso los grupos son para que se difunda el evangelio, punto. No para hacer tertulias y charlar y llevar el algo y tal cosa, no, nada. Vamos a predicar el evangelio. Ahí sí usted va a ver cuánta gente va. Por ejemplo, con mujeres, en los estudios bíblicos, sirviendo en la adoración, en la alabanza, en los niños, en fin, en las misiones. Mucho que hacer, barriendo, trapeando, limpiando las bancas, desinfectándolas. Pues haciendo todo en orden, pero sin, porque usted puede decir, no, vea, voy a limpiar las bancas, va a dejar, le echa blanqueador y después todos los hermanos el domingo con la ropa toda dañada. Hermano, ¿usted qué le echó a eso? Un blanqueador, hermano, eso no se quita con nada. Es verdad, dejo a todo el mundo con el parche aquí en el pantaloncito. No, eso no me sirve. No sirve, o sea, si va a hacer las cosas, hágalas bien. Ahora, si ya está sirviendo, piensa en eso y leímos 2 textos. Descanse en el hecho de que usted está sirviendo por amor y agradecimiento al Señor. Entonces, si yo le estoy sirviendo al Señor, las voces que oiga a mi alrededor, me interesa es ser aprobado por Dios. Y al mismo tiempo, Laura va aquí al lado mío sirviendo al Señor. Yo no estoy más pendiente de lo que hace o lo que deje de hacer, sino de mi servicio al Señor. Agradecimiento. No se frustre cuando vea o cuando sienta que otros no sirven igual que usted. No se frustre porque hoy es pecado. ¿Usted sabe qué es la frustración? ¿Usted sí recuerda qué es la frustración? No lo recuerdo, lo estudiamos también en un ayuno. La frustración es lo que empieza con un nivel de ansiedad cuando usted ve que una cosa se sigue repitiendo y no cambia. Usted se frustra. Entonces usted ve que la misma gente, nadie hace como yo hago, y nadie lo hace como Fripi lo hace, y nadie lo hace como César lo hace, y entonces y me voy enojando con las personas y me mantengo frustrado, y porque nadie aquí hace las cosas como yo las hago. No se frustre por eso, mi hijo. No, si alguien no hace las cosas o no sirve como usted lo hace, es él. Si lo está haciendo intencionalmente mal, va a tenerle que rendir cuenta a Dios. Porque es que hay gente que son mano de piedra. Hay gente que desbarata, vea, un balín. O sea, hay gente que tiene la buena intención, pero tumba el vaso. Y pasa y tumba todo. Mire, pues, ¿cómo hacen, hombre? Necesito uno comprar una póliza para esa persona, hombre, porque todo lo daña en la iglesia, hombre. Mire, pero no lo hacen con ganas de dañarlo. No es que quiera dañar las cosas, sino que tiene la mano pesada. Entonces uno le dice, ve, limpiame la puerta, y ¡tum! La tumbó. Uno dice, ¿pero qué es esto? Y uno dice, no haga nada. Me sirve más a la iglesia que ande quieto. Entonces eso pasa, pero yo puedo frustrarme porque digo, no, es que fulano, no, man, dedíquese usted su vida para servir voluntaria y amorosamente a los hermanos, a su prójimo, afuera del campamento, hermano. Siga las huellas de su Señor y Salvador Jesucristo. Él fue a la cruz voluntariamente para ofrendar su propia vida, sirviendo de esa manera para rescatarnos, para salvarnos, para vida eterna. Y no lo hizo pensando, ay, y aquí muero solo yo, nadie más muere. No, él no dijo eso. Él voluntariamente, ¿qué importa? Ese llamado es para mí. Así, Jonathan Edwards, un pastor del siglo antepasado, él decía,
serviré al Señor aunque nadie más lo haga. Era una resolución de él. Yo resuelvo vivir para Dios. La primera resolución. Y la segunda era, y resuelvo vivir para Dios aunque nadie más lo haga. Así debe ser usted en su servicio al Señor. Diga para sí mismo, yo resuelvo servir a Dios. Y resuelvo servir a Dios aunque nadie más lo haga. Porque es que cuando usted está sirviendo a Dios, pensando a ver quién más lo hace, usted se va a llenar de cargas y su corazón va a ser una amargura. Y le digo, la amargura, ¿qué dice Hebreos? Que la amargura, ¿qué hace? Contamina. Entonces usted aquí al lado y usted va riendo todo tranquilo, todo contento, viendo cómo pero el otro también, pero no está contento y no amarga. Y uno a lo último va teniendo como rabiecita también, ¿cierto? Y uno como está contento barriendo, y todos entre los dos vamos a cogerlo a escobazos. ¿Por qué termina uno así? Porque me contaminó la amargura del otro. No, hermano, no, sirva al Señor. Nadie más quiere servir, nadie más quiere venir yo voy, yo lo hago. Nadie más lo hace, yo lo hago. Como lo hizo el Señor. El no creyente no le sirve al Señor. Dice Romanos 6 que el creyente era primero no creyente. Y cuando no éramos creyentes, todos nuestros cuerpos eran para instrumentos ¿de qué? De pecado, de iniquidad. Pero dice el Señor que ahora que somos de Cristo, nuestros miembros son instrumentos de justicia. Entonces, para el que no es creyente, siempre está su vida rendida completa y voluntariamente y tristemente al diablo, al pecado. Usted puede decir, ay, pero es que es mi mamita, es mi abuelita, tan linda, véale las canitas, véale esa bufandita y esas chanclitas, qué ternura mi abuelita. No le ve el ruborcito que se echa aquí, el talquito, como es de ahogadorcito ese talquito de las abuelitas, que lo deja uno como seco por ahí 8 días sin respirar. Tan linda la abuelita. Por ser muy abuelita, pues no cree en Cristo, va para el infierno. Con talco y todo. Y antes yo creo que para allá sí lleva el talco para fastidiar a todo el mundo. Yo recuerdo que era yo de joven, iba para el colegio. Yo le daba el puesto a esas señoras, pero más que todo para quitarme de talco. Porque es que en serio de talco, yo tenía que ir a buscar una ventanilla, literal, no estoy mintiendo. A respirar. Yo no sé si a ustedes no les pasa eso, pero era un talco que era una cosa así rosada con una tapa y salía una esponja blanca y eso lo movían y quedaba toda la casa como Santa Claus. Eso quedaba uno todo empolvado. Ay, no, y eso olía y eso se le mete uno como en los pulmones, los bronquios y eso queda uno y tose uno a los 8 años y todavía sale de polvo. Eso es una cosa, ay María, hasta la orina le sale uno con talco. ¿Qué cosa es ese talco tan penetrante, hombre? Yo no sé quién inventó eso. Still Lauder. De Lander. Bendito el señor Lander. Señor Lander, ¿dónde estará, hombre? Debe estar en el infierno por haber creado eso tan malo. Ese y el que creó el coronavirus, qué cosa tan dañina. ¿Qué talco? Sí, eso es. En fin, entonces el que está, yo cuando no tenía a Cristo, yo estaba rendido ¿a quién? Al pecado, a Satanás mismo. Él era mi amo. Y le digo, pero cuando Cristo vino, Él cambió esa realidad. Eso es una cosa, es solo Dios. Él me trasladó ¿de dónde? ¿Del reino de qué? Al reino de su amado Hijo. Yo era del reino de las tinieblas, yo estaba en esclavitud. Ustedes no han visto, bueno, no sé. Hay una película que me gusta mucho, la trilogía del Señor de los Anillos. He leído los libros y entonces ese señor usa mucha figura, mucho lenguaje, porque como él estaba siendo afectado también por el tema del evangelio,
Entonces él usa un lenguaje que es muy simbólico. Obviamente para el mundo eso no significa, pero yo lo interpreté así, yo quise darle esa interpretación. Hay una visión del protagonista que dice, hay que cumplir una misión. Si eso no se hace, nadie más lo hace. O sea, el cristiano tiene esa misión. Tiene que hacer todo lo posible para la destrucción del pecado. ¿Y cómo se destruye el pecado en la vida de una persona? Cuando creen en Cristo Jesús, cuando yo le anuncio el evangelio y esa persona cree. Entonces eso es lo que tenía que hacer. Y entonces le dice, como un ángel que hay en el libro, y dice, es que si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer. Y si usted no lo hace, le va a mostrar lo que va a ocurrir donde usted no lo haga. ¿Cómo va a dominar el pecado la vida de la gente? Todos y muestran unos orcos que son como que eran ángeles, eran antes ángeles, pero ya se volvieron demonios. ¿Esa figura está en la Biblia o no? Sí. ¿Cierto? Sí, son los orcos. Eran antes elfos y se volvieron orcos, que los dañó la maldad. Es que ese simbolismo, y esos orcos cogen a la gente y los torturan y queman todas sus cosas, las destruyen y dicen, eso va a pasar si usted no cumple con su misión. Entonces yo tomo toda esa analogía y digo, eso le pasaría al mundo si la iglesia dejara de predicar el evangelio, si la iglesia dejara de anunciar. Es que Satanás tiene esclavizado, dominado al mundo, lo tiene oprimido. Y miren, no tiene que irse muy lejos, pero miren su casa. Miren los familiares suyos, cómo viven sin Cristo, dominados, esclavos y oprimidos por el pecado, por Satanás. Y si usted y yo no predicamos y deliberadamente no predicamos, esa gente va a seguir así. Hoy es una buena oportunidad para que prediquemos el evangelio, para que dejen de servirle ellos a Satanás, de servirse a sí mismos, de servirle al pecado. Porque son siervos de Satanás, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice que antes de nosotros ser cristianos, vivíamos bajo la potestad, bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. O sea, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, estábamos para ser chamuscados. Si la gente sigue así, en pecado, por vivir voluntariamente rendidos al pecado y a Satanás, están siendo llevados a una ruina eterna en el infierno. Es algo que yo no puedo tomar a la ligera. Si yo dejara de predicar el evangelio, si nosotros dejáramos de predicar el evangelio, esas personas a las que no le predicamos y mueren así, ¿qué dice la Biblia? Van a quedar eternamente esclavizados en el infierno. Eso allá no se van a ir a veranear. O como muestran pues en las películas en eso sí han sido muy tóxicas. De hecho hay un señor que se llama, ¿cómo es? El hijo del diablo, ¿cómo es? Pues es una película. No. El hijo, creo que el que tiene como 2 tornillos aquí, 2 cosas donde eran los cachos y se los cortaron. Eso, el hijo del diablo, el chico del diablo, Hellboy. Entonces él es el bueno, es el diablo pero bueno. Es como también una serie que dan que se llama Lucifer, es el diablo pero bueno. Y que es hermano de Jesús, y que yo no es que es una enseñanza mormona, porque esa doctrina sale de los mormones, que Satanás es hermano de Jesús. Y todo ese lenguaje lo están diciendo como que es que no es culpa ni del mismo diablo, no, el pobrecito, él lo crearon así. Bien, entonces, cuando vemos el infierno, bíblicamente es un tormento eterno, y a esa ruina eterna en el infierno están siendo llevados todos aquellos que no creen en Cristo. ¿Y la iglesia qué hace? Por la pregunta, hágase la pregunta usted mismo, ¿estoy sirviéndole al Señor? O sea, ¿estoy sirviendo a la obra del reino? ¿Estoy haciendo que el reino de Dios se extienda? ¿Predicando el evangelio diariamente? A Jesús no lo obligó nadie para dar su vida en la cruz del Calvario, para rescatar a los pecadores, para salvarlos de sus pecados. Pero hay algo que uno dice
que es más duro que eso, y es que Jesús murió y sufrió en la cruz para salvar a los pecados de experimentar la ira de Dios bajo la condenación eterna. Por eso cuando el Señor dice Elí, Elí, lama sabactani, no es solamente como que el Padre hizo así y punto. No, Él fue abandonado literalmente por el Padre. Él sufrió en sí mismo el abandono que se vive de Dios, cuando Dios abandona a los que lo abandonan, como está en Romanos 1, 18 al 32. Porque es que eso fue lo que vivió Cristo Jesús realmente. ¿Qué predicamos el Evangelio? Para que abandonen su vida de servidumbre a la maldad, para que crean en Jesús abandonando sus pecados, para que le sirvan a Él con toda su alma. Para eso le servimos a Dios y le servimos al prójimo. Jesucristo vino a servir, no a ser servido, sino que vino a servir para dar su vida en rescate por muchos. Si Él vino a servir de esa manera, ¿quién soy yo para no servir a Dios de esa manera? Llevando el mensaje del Evangelio por el cual Cristo murió para dar en rescate por muchos. ¿Por qué no sirvo así? Jesús no es un tirano como el diablo, no, Él es lleno de gracia, de amor, de misericordia. Y eso es el mensaje que tenemos que predicar, hermano. La gracia solo está disponible para salvarlos en esta vida. Después de la muerte, si no han creído, si no se han arrepentido, solo les espera un juicio terrible. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que a ver si alguien más les habla, si alguien más les dice. Estamos esperando como a ver, ¿será que no, Dios, que alguien se los encuentre y les diga algo? Porque es que no aplace, hermano. Ellos tienen que creer hoy. Mañana puede ser muy tarde. Para finalizar, hermano, hoy hemos sido llamados a servir voluntariamente, a dedicar nuestro servicio al Señor, a hacerlo con gozo, con celebración, con alegría. Pero también fuimos llamados a servir y apoyar a los que sirven de lleno en la iglesia local. Dios ha estado ocupado todo el tiempo obrando en su pueblo, obrando en su iglesia, y sigue ocupado salvando pecadores hoy, a través de la obra maravillosa de perdón, de rescate, de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos con Él en su gran plan para la iglesia y para el pueblo redimido. Ocupemos también nuestras vidas junto con Él en su gran plan para servirle con toda nuestra voluntad, con disposición del corazón, para que su reino siga acercándose a los que aún siguen perdidos en pecados y puedan recibir la gracia al conocer a nuestro glorioso Salvador Jesucristo, que sigue rescatando, salvando y perdonando pecadores, y todo eso para gloria del Padre eterno. Que Cristo sea exaltado siempre. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo por tu palabra, Señor. Aquí estamos frente a tu palabra, la amonestación y exhortación, el llamado que nos haces a cada uno. Dios, cada uno de nosotros ha sido llamado. Cada uno de nosotros tiene que responder individualmente. Y lo hace, Señor, para cada uno de nosotros, para que seamos parte de tu plan eterno, para que también seamos parte de la historia de redención como la iglesia que anuncia el mensaje del Evangelio, el puro Evangelio de Jesucristo. Una iglesia que proclama a Jesús Redentor y Salvador. Una iglesia que está enseñando que Jesucristo es Dios y Señor,
y que es el único que puede salvar a los hombres de sus pecados. Una iglesia que sirve voluntariamente, gratuitamente, con celebración, con alegría, con gozo. Está esperando solo servir a Dios y adorarle sin buscar ninguna recompensa, aunque la recibirá finalmente. Por eso, Dios, clamamos por esa iglesia, Señor, y nos arrepentimos, porque son muchas las veces, Dios, en que hemos aplazado el servirte de una forma u otra. Son muchas veces en que, sabiendo que hay otras maneras de servirte, nos escudamos, nos excusamos, sacamos pretextos y no hacemos tu obra. Señor, ayúdanos, oh Dios, y en el nombre de Jesús, en tu paciencia, en tu benignidad y en tu longanimidad, llévanos al arrepentimiento, al cambio de actitud frente al servicio y al dejar de servir siendo desobedientes, Señor. Que nos arrepintamos y a partir de hoy nos comprometamos con la obra que es tuya, Señor. A estar atentos con tu obra, Dios, porque la adoración en el templo no se puede detener por nuestra actitud mezquina, codiciosa y avara. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ser instrumentos en tus manos para que tu obra continúe y se extienda. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Y gracias por acompañar.